Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este que ya esperamos que sea su podcast favorito, que se llama Las reglas cambian. Yo soy Vanessa Gómez, yo soy periodista y coach en menopausia. Y yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Y bueno, mucho hemos visto en nuestras redes, tanto personales como las de este proyecto, que todavía hay pues confusión, falta de información acerca de cómo saber si ya estoy en perimenopausia, cómo saber si ya estoy en menopausia, de qué se trata, cuándo se nota que entramos. Ya hemos dicho que efectivamente no existe un laboratorio, un análisis que salga positivo a menopausia, pero lo que sí hay es una clasificación que estoy segura que les va a ser de muchísima utilidad. Y bueno, pues explícanos, Carly, porque yo tampoco sabía que existía, además. Sí, esa en realidad es una clasificación que nos ayuda más o menos a ubicar en qué periodo de la vida reproductiva está cada una de las mujeres, ¿no? Esta clasificación y esta escala se empezó como por ahí de los finales de los 90s, o sea, tampoco es que haya sido muy vieja, es realmente reciente, y empezaban a ver cómo es que las mujeres transitaban entre los 40 y los 50, 60 años con respecto a la menstruación, y empezaron a ver cuándo era menopausia, que si los síntomas climatéricos, pero fue un estudio que se hizo de varios países en donde empezaron a ver cómo eran los ciclos menstruales en mujeres latinas, pero caucásicas, pero también en mujeres asiáticas, cómo se comportaban los sangrados de acuerdo a la edad en la que tenían, incluso en algunas características como el peso, alguna enfermedad metabólica. Pero en los años 2000, apenas hace 20 años, se hizo por primera vez una clasificación muchísimo más detallada, aunque hasta hace muy poquito, hasta en el 2011 fue la última, en donde ya empezaron a ver no solamente cómo estaba la regla, sino también algunos marcadores bioquímicos como la hormona FSH, que esta es una hormona que se secreta en el cerebro y que le manda la señal al ovario de que produzca estrógenos, y que una vez que los estrógenos empiezan a disminuir, esta folícula estimulante se empieza a elevar y entonces lo podemos medir en la sangre. Y podíamos ver si estábamos cerca o no, qué tan cerca estábamos de la menopausia. Como bien sabemos, no hay ningún estudio que nos diga ya en 2 meses va a ser tu última menstruación o en 5 años va a ser tu última menstruación, pero sí nos daba una idea de cómo podía, en qué periodo de la vida esa mujer andaba más o menos. Y entonces lo clasificaron a partir de la vida reproductiva, desde una mujer que es más fácil que se embarace hasta la mujer en estado de posmenopausia. En el 2011, me parece, fue cuando ya lo hicieron mucho más extenso y se llama la escala Strauss más 10, que Strauss quiere decir Staging for Reproductive Aging Workshop, que en realidad fue un taller que hicieron varias sociedades médicas de ginecología, en donde empezaron a determinar cuáles eran los factores que podían ser los predictivos justamente de la edad reproductiva de esas mujeres. Y entonces, además de la menstruación, empezaron a ver cómo estaban los ciclos menstruales, cómo estaba esta hormona folículo estimulante, pero agregaron algunas otras como una hormona antimuleriana, que es una hormona que podemos medir en la sangre, pero que nos ayuda más o menos a saber cómo anda la reserva ovárica, pero tampoco es predictiva para saber cuándo se va a ir la regla por completo, pero nos ayuda a saber si esa mujer tiene posibilidades de embarazarse o no, por ejemplo, ¿no? Y también otras hormonas como la inhibina B, estos son rollos como más endocrinos y técnicos, pero que ayudan, e incluso los síntomas vasomotores, es decir, los famosos bochornos. Y esto un poco comparándolo con lo que también ya hemos hablado, que las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos, que cuando tenemos 20 semanas podemos tener 3 millones, pero cuando nacemos tenemos 1 millón, pero en la pubertad ya tenemos 500,000. Pero a los 35 años tenemos un primer bajón de esos 500,000, bueno, un bajón muy importante, pero a los 38 tenemos un bajón más importante, y a los 50 pues alcanzamos a tener apenas como 1,000 óvulos.
Entonces, imagínate cómo va disminuyendo justamente esta capacidad reproductiva, y por eso también nos funcionó esta clasificación Strauss para poder ver en qué momento de la vida reproductiva estamos. Ahora, a mí me llaman la atención varias cosas. Primero, es súper nuevo, ¿no? O sea, es realmente pensar que la última modificación o ajuste, que es lo que sobrevive hasta hoy, es de 2011. Estamos hablando de hace 14 años apenas. Y, por ejemplo, para hacer el símil, la pastilla azul masculina ya existía. Es decir, cuando nos dicen, que lo ponemos en nuestras redes y nos refutan, que las mujeres rara vez hemos estado en el centro de la investigación científica, no del país, del mundo, y se extrañan o algunos se enojan, estos son los datos duros que lo corroboran. Es impresionante que esta clasificación sea tan reciente y además sea tan, todavía, si me permites la palabra, como tan somera, tan joven, porque al final del día sigue siendo solamente como referencial. Es decir, si tus niveles de esta sustancia, de esta hormona o del otro indicador se encuentran acá, podríamos inferir ciertas cosas, pero no determinar. Y realmente esa es el resumen de los cambios hormonales, de la perimenopausia. Todo es a interpretación, todo es observando como la fotografía completa y entonces ir desechando síntomas y por lo tanto algunas otras condiciones para llegar a la conclusión que sí es perimenopausia. Ahora, lo cierto, y entiendo de lo que nos acabas de explicar, que esta escala tiene más que ver, o sea, va ligada a los niveles de las sustancias que nos acabas de decir, no en temporalidad, no es una escala cronológica. No nos da la edad, por ejemplo, ¿no? O sea, la tenemos que ir ajustando a cada una de la edad. Por ejemplo, empieza en una clasificación o en un estadio -3, que es el estadio de la pubertad y los primeros años de menstruación, en donde todavía podemos, -5, en donde todavía podemos tener ciclos irregulares, ciclos en donde todavía puede haber algunos en donde no hay ovulación y entonces la capacidad reproductiva puede estar un tanto disminuida. Que en un estado, pensando en una mujer que va a dejar de reglar a los 50, estaríamos hablando que tendrá entre los 13 y los 15, 16 años, ¿no? Ese es el estadio -5. Luego viene el estadio -4, en donde tenemos justamente el pico de fertilidad, que lo ideal sería entre los 25 y los 31, más o menos, ¿no? Y es cuando tenemos mucha mayor capacidad reproductiva porque tenemos los óvulos jóvenes, tenemos mayor posibilidad de estar ovulando mes con mes, tenemos mayor posibilidad de que esos óvulos sean sanos y tengan una buena capacidad genética, y entonces es cuando se recomienda que pudiéramos embarazarnos de una manera más sana. Claro que hoy en día eso ya no aplica porque las mujeres tenemos otra vida social, laboral, que estamos retrasando muchísimo más, pero biológicamente pues es la mejor edad y entonces estaríamos en el estadio -4. Bien, luego viene el estadio -3B, que es cuando empezamos a tener este primer descenso de óvulos, alrededor de los 35 años. Y que si bien puede haber algunas modificaciones en estas sustancias, pues ya los óvulos empiezan a tener algunos, ya no ser tan fuertes, algunos ya no tener la misma capacidad genética, y es entonces en donde empieza a verse un poco minada la capacidad reproductiva de las mujeres. Luego viene el estadio -3A, en donde ya empezamos a notar esos primeros cambios que decimos, ¿pero qué me está pasando? Ya los ciclos, y alguna vez creo que ya lo habíamos comentado en otro episodio,
pero me acuerdo mucho que una amiga que tenemos en común me dijo, yo me di cuenta que mis ciclos empezaron a cortarse, ¿no? Y entonces este es como el primer síntoma en donde ya notamos que nuestro ovario está empezando a tener esa primera bajada de óvulos con los que nació. Y esos empezamos a notar que si reglamos cada 28 días, empezamos a notar los ciclos cada 23, 22, 21 días. Y podemos ser regulares, pero empiezan a cortarse entre regla y regla. Y ahí ya estamos en este estadio 3A, en donde ya la capacidad reproductiva se empieza a complicar. Ahora, estos estadios que nos acabas de decir, yo me los imagino que es como una regla de estas transparentes, ¿no? Que todas conocemos. La regla ahí está con sus estadios bien marcados, pero realmente es como irla moviendo de acuerdo a la persona de la que se trata. Es decir, si yo pusiera esa regla sobre ti, cada uno de los estadios estaría en una edad distinta a la mía. Así es. Porque la regla, insisto, es de valores ya predeterminados, pero poco o nada tiene que ver con en qué momento de la vida de cada persona cae en cada uno de esos estadios. Y aquí llegamos a otro tema súper importante que también lo leemos todo el tiempo en las redes. En consulta a médicas y médicos les encanta decirle a las mujeres, no señora, regrésese a su casa, usted está muy joven para tener perimenopausia. ¿En qué parte leyeron o quién les enseña que si una mujer llega con cierta sintomatología y está en sus 40 y pocos, incluso en sus 30 y altos, nada más por ese factor de edad se tiene que echar fuera la posibilidad de ya un descenso hormonal? Yo creo que eso obedece a justamente la forma en la que fuimos educados. Yo me acuso públicamente que yo también así lo hice, ¿no? Pero un poco es también como por todo el estigma que había y que hasta hace muy poquito y que tal vez ahora todavía lo hay con respecto a la menopausia, ¿no? Hay que pensar que decirle a alguien que estaba ya en transición menopáusica, le estamos diciendo que en automático está enferma o está vieja, ¿no? Y entonces quitarle ese estigma, que es lo que estamos intentando hacer ahora y que ha sido un trabajo interno bien importante para nosotras y que lo estamos exteriorizando ahora en este podcast, pero justamente como había tanto tabú alrededor de la palabra menopausia y de vivir, pues justamente era como, que ni se te ocurra pensar que estás vieja, sin decir que estás en transición menopáusica, ¿no? Sí, ya creo que ya había salido este tema y es como decir, no querían darnos esa mala noticia, exacto, ¿no? Ahora, lo cierto es que esa es una visión como un poco romántica, digamos, porque la verdad, y a mí me da mucho coraje porque lo veo todos los días, es que acompañado a ¿está usted muy joven? La siguiente segunda frase que les encanta es decir, bueno, pues, y si sí está, pues aguántese porque es lo que toca, ¿no? Y realmente hay un desconocimiento absoluto. Si yo hiciera, fíjense, me atrevo a decir que si yo hiciera una encuesta entre las y los médicos, la mayoría ha de desconocer que existe esta escala y por lo tanto también de ahí es que cuando piden, por ejemplo, lo único que da un poquito de referencia, que son los perfiles hormonales, no lo pueden interpretar en su totalidad porque ahí vienen estos valores. Y realmente es que a veces se los interpretan mal. Sí, y que también depende en qué día del ciclo se hacen los perfiles hormonales, porque como hemos hablado, la menstruación tiene subidas y bajadas de hormonas, y si yo me lo tomo justamente en el día de la ovulación, voy a tener los estrógenos en 200 y voy a decir, bueno, pues yo de menopáusica no tengo nada, pero si me lo tomo en el día 27, 28, en donde las hormonas están más bajas, pues voy a decir, estoy en franca menopausia. Entonces también dependerá, por eso el perfil hormonal no es una buena estrategia, ni siquiera en aquellas mujeres con histerectomía y que no tienen síntomas, ¿no?
Si tuviera una mujer que tiene 54 años, que le quitaron el útero por alguna enfermedad del útero y no tiene ningún síntoma, pues yo tampoco le haría ya un perfil hormonal a esa mujer, aún sabiendo que no tiene síntomas, porque probablemente fue de estas privilegiadas que tuvieron esta transición menopáusica asintomática. Y el perfil hormonal no me ayudaría, a menos de que ella tuviera algún factor de riesgo que yo tengo que estudiar, ¿no? Y siguiendo con la clasificación, justamente tenemos la etapa -2 y -1, que es de transición menopáusica, en donde podemos empezar a tener síntomas vasomotores, es decir, los bochornos, pero también empezamos a tener alteraciones mucho más evidentes con la menstruación, que aquí incluye sangrados muy abundantes o ciclos muy largos entre regla y regla, o muy largos de días de sangrado. Y eso también es una forma de saber que estamos en esta transición menopáusica. Y ya en los siguientes ya son estadios +1, +1A, +1B, +1C y +2, que el +2 ya estás totalmente en posmenopausia, que hablábamos en un episodio anterior, en donde ya estamos con los efectos deleterios de la disminución estrogénica a largo plazo. Pero en el estadio +1A y +1B son los primeros 2 años de posmenopausia, en donde tenemos mayores síntomas. Y el +3, el +1C es en donde estos síntomas menopáusicos pueden estar extendidos entre 7 y 9 años. Entonces, pues es importante que nuestro médico o médica más o menos nos ubique en qué estadio estamos, para que podamos entender cuál va a ser la evolución de nuestra propia menopausia. Y si usted no tiene una médica o médico que le ayude a ubicarse en esta escala, la pueden buscar en internet, obviamente se encuentra muy fácilmente. Y si la descarga y de todas maneras, aún escuchándonos, no la entiende muy bien, yo nada más quisiera que todas allá se quedaran con esta información. Este es un proceso de largo aliento que empieza desde nuestra pubertad, cuando entramos en contacto con esta subida hormonal, y que se extiende hasta varios años después de que la menstruación desaparezca, que es cuando ya se despiden por completo estas hormonas. ¿Y de qué sirve saber que este es un maratón? Para tenernos paciencia, para de verdad ir entendiendo que estos cambios, aunque pueden empezar sutiles y después alcanzar un pico de síntomas, después van a bajar sin llegar a ser como éramos antes de que empezara esta revolución hormonal. Y que en la medida en que nosotras entendamos que esto es de largo plazo, también vamos a aprender a tomar medidas hoy pensando en 5, 10 y 15 años, no en que se me quite el malestar en 2 o 3 meses, ¿no? Y que justamente esta etapa de transición nos obliga a hacer una reingeniería de vida. Y no solamente en cuanto a hábitos, de los que ya hemos hablado múltiples veces, pero también de expectativas de nuestra propia vida, ¿no? Y de reconocernos y reconocernos a nosotras de manera interior, de buscar nuevos objetivos, no solamente personales, pero laborales, pero también familiares, ¿no? De reestructurar incluso algunas familias y algunas relaciones, de saber en dónde sí queremos estar, en dónde queremos estar. En realidad es una reingeniería de vida en vista de justamente nuestra propia vejez, que ya estaremos enfilándonos a cómo la vamos a querer vivir. De esa reingeniería de la que está hablando Carly, les estamos preparando un episodio específico que tiene que ver justo con la autopercepción y la manera en que estamos afrontando esta nueva etapa, así que no se lo pueden perder, pero por lo pronto este llegó a su fin y queremos agradecerles que nos hayan acompañado, por supuesto, y pedirles que
se hagan presentes en nuestras redes, por favor. ¿Dónde nos encuentran, Carly? Nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Las Reglas Cambian MX. Pueden dejarnos sus comentarios, alguna duda, alguna petición de algún tema en particular. También, si conocen a alguien, en alguna mujer que está en mediana edad transitando por la perimenopausia y creen que este contenido le pueda ser de utilidad, pues compártanlo para que nuestra comunidad vaya creciendo. Y por lo pronto, aquí las esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.